Hola, buenas tardes. Pues hemos empleado los 5 minutitos de rigor y yo creo que lo que procede ahora es que empecemos con la presentación. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Es mayo, hace un día precioso, son las 9 de la noche, así que tiene mérito por parte de todos, por los que estáis en este lado y, por supuesto, por el que está hoy en el otro lado. Siempre que presentas a una persona para dar una conferencia, normalmente sueles llevar una chuletita al lado, ¿no? Para que no se te olvide alguno de los cargos que tiene o cómo ha sido su currículum y eso. En este caso no me hace falta, ha habido mucha prevaricación, quiero decir, le he invitado yo a que venga, entonces sé quién es. Es Alberto, es un producto 100% complutense, original, producto original, 100% complutense, la carrera, el máster, la tesis doctoral. Trabajas de profesor asociado en la Universidad Complutense, trabajas en el título nuestro de Nuevas Tecnologías en la Complutense, te da tiempo también para publicar, también te pasas por la Mississippi, también te pasas por la Europea y no estoy muy seguro si vendes gasolina en los fines de semana en el surtidor o no, porque ya tenemos algún antecedente, ¿eh? Bueno, dicho esto, yo creo que todos te conocemos, Alberto, te damos las gracias por la presentación, que seguro va a ser fantástica, y solo quisiera decir que cuando le puse el reto de hablar en el colegio, le pedí que hablara de algo un poquito distinto a lo que está hablando todo el mundo. Sabéis que en el digital, que es una línea de investigación en la que nosotros llevamos tiempo trabajando y estamos bastante sensibilizados, y creo que tenemos más de una y más de 2 publicaciones, pues existe la evidencia científica y luego existe la evidencia clínica, y algunas veces te encuentras muchos dictantes en los cursos que son capaces de llevar la evidencia clínica muy por delante de la evidencia científica, básicamente porque ellos lo valen, ¿eh? Nunca terminan de demostrarlo, pero ellos lo valen. Entonces yo le dije a Alberto, yo creo que es muy bueno que hagamos un acto de análisis profundo de qué es lo que sí se puede hacer en digital a día de hoy y de qué todavía es dudoso hacer en digital a día de hoy, y eso es lo que nos vas a explicar. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, porque la hora, como estaba diciendo Guillermo, es una hora un poquito complicada y además hace una noche, la verdad, es que bastante buena. Y efectivamente, yo tengo hoy un poquito la idea de poder hablaros de lo que es la evidencia científica y la evidencia clínica con respecto a lo que es el flujo de trabajo en prótesis, ¿vale? Mi objetivo un poco es enseñaros qué es lo que podemos hacer clínicamente y qué nos está avalando en este caso la evidencia científica. Hay una cosa que hay que tener clara. Cuando hablamos de evidencia científica, generalmente nos encontramos que, pues nosotros que tenemos experiencia en hacer un estudio en este campo, nos encontramos que desde que empezamos a hacer el estudio hasta que finalmente nosotros lo conseguimos publicar, pasa un lapso de tiempo bastante importante. Y por lo general la industria va un pasito por delante de nuestro, porque cuando nosotros publicamos ese artículo muchas veces hay una casa comercial o un fabricante que ya saca un escáner nuevo o que ya ha sacado una serie de actualizaciones nuevas, por ejemplo, en un escáner intraoral. A pesar de ello, como podéis imaginaros, para dar esta charla, pues yo he hecho un acopio de literatura científica, suelo leer literatura científica con respecto a este tema, pero en mi opinión parece o estamos en un punto en el que estamos haciendo las cosas según lo que encontramos en la evidencia científica. Parece que no hay unas grandes diferencias, ¿vale? Como vamos a hablar de flujo de trabajo digital, a nosotros siempre nos gusta un poquito definir qué es el flujo de trabajo digital, y no deja de ser en este caso un proceso en el cual nosotros hacemos, por ejemplo, el diagnóstico utilizando un recurso digital, y ese recurso digital que hemos utilizado en el diagnóstico lo podemos asociar a un siguiente recurso digital que vamos a utilizar para hacer la planificación de un caso. Y a su vez, esos recursos digitales los podemos asociar a la última fase, a la del tratamiento, a un recurso más digital también, que nos permite poder hacer ese tratamiento. Vamos a poner unos pequeños ejemplos para que veáis exactamente cómo es ese flujo de trabajo digital. Todos conocéis y todos sabéis en este caso lo que es el CAD/CAM, todos lo lleváis escuchando desde hace mucho tiempo, yo lo llevo escuchando desde que era un estudiante de tercero o cuarto de carrera, y en este caso, cuando hablamos de CAD/CAM, estamos hablando de una serie de recursos digitales que los utilizamos en los diferentes pasos de nuestro tratamiento. En el CAD estamos utilizando un software de diseño que nos permite desde poder diseñar una restauración hasta a día de hoy poder hacer incluso muchas más cosas, porque estos software de diseño cada vez van evolucionando más y cada vez nos dan muchas más opciones. Y cuando hablamos también del CAM, estamos hablando de otro recurso digital, porque estamos hablando en este caso de la parte de fabricación que va dirigida
o que va en este caso controlada por ordenador. Y también en este caso, en la parte del CAM, tenemos a día de hoy también una gran evolución. Tenemos diferentes tipos de recursos y tenemos diferentes maneras de poder fabricar. Y en los próximos años posiblemente también va a evolucionar mucho más. Estos son recursos digitales, pero cuando hablamos de un recurso digital, o de diferentes recursos digitales, esos recursos nos permiten, por ejemplo, no solo hacer el tratamiento, sino que también nos permiten poder trabajar con el diagnóstico o también nos permiten poder trabajar con la planificación de un caso. El utilizar distintos recursos digitales y combinarlos unos con otros, como puede ser este caso, en el cual utilizamos un escáner facial para obtener la información de la cara del paciente y, en este caso, a través de un escaneado intraoral, fundir ambos archivos y de esa manera poder planificar y poder prever cómo pueden quedar integradas unas restauraciones no solo en la boca, sino también con respecto a la cara de un paciente. Pero es más, a día de hoy también estamos empezando a plantear o a planificar cómo se podría llegar a hacer en prótesis un tratamiento guiado. Todos conocéis perfectamente. A día de hoy se puede poner un implante utilizando una férula de cirugía guiada, que es otro recurso digital. Ahí utilizamos un software de diagnóstico, de planificación y finalmente podemos, a través de un recurso digital, también diseñar una férula con la que poner un implante. Esto, por ejemplo, estamos en una fase inicial, en la cual a través de un escáner intraoral obtenemos la información de la boca de un paciente y podemos incluso diseñar cómo van a ser las preparaciones dentarias que vamos a hacer en ese caso. Y, a su vez, esos recursos digitales que hemos utilizado los podemos asociar a un siguiente recurso digital que nos permite diseñar una férula que, a su vez, nos permite poder hacer unas preparaciones dentarias de una manera guiada. Es decir, ahí veis una serie de ejemplos. Pero a mí me gusta, sobre todo, más decir que, desde luego, la base fundamental para poder hacer todo este tipo de tratamientos y para poder hacer este flujo de trabajo y, sobre todo, que quede integrada a nivel de la clínica y que el clínico pueda hacer todo esto es el utilizar un escáner intraoral. El escáner intraoral es el primer paso. Nosotros nos vamos a dedicar a hacer prótesis y necesitamos digitalizar la boca de un paciente. Y la digitalización a día de hoy se puede hacer a nivel intraoral, directamente, sin necesidad de utilizar en este caso una pasta de impresión y después realizar una digitalización con un escáner extraoral. Podemos hacerlo directamente en la boca. Y a día de hoy, además, tenemos una amplia oferta de escáneres intraorales. Quiere decir que la industria, por ejemplo, también está apostando por este tipo de dispositivos y cada vez de una manera más importante. Porque de esos escáneres que veis ahí, algunos de ellos son la segunda o la tercera evolución de un primer escáner. O sea que estamos en un momento en el cual tenemos una amplia oferta y parece que esto empieza a tener bastante sentido el utilizarlo a nivel clínico. Pero cuando hablamos de un escáner intraoral, o en este caso también de un escáner extraoral, tenemos que tener claro y conocer qué es un archivo STL. No todo el mundo sabe muy bien a veces lo que es. Básicamente nosotros con un escáner intraoral lo que obtenemos es esta primera fase que veis aquí, una nube de puntos. Toda esa nube de puntos, pues ahí parece o da a prever la forma de los dientes, pero para poder obtener, digamos, una forma sólida, virtual, con la que poder empezar a diseñar, aquí hay una serie de procesos en la cual todos esos puntos se van a unir formando una malla de triángulos y, a su vez, se va a cerrar esa malla dando lugar a una forma geométrica sólida, pero virtual, con la cual podemos empezar a diseñar. Y resulta que este archivo STL no es igual en todos los casos, o las calidades de archivos no son las mismas en todos los dispositivos que utilizamos. Por ejemplo, la propia literatura científica nos informa o nos dice que no todos los escáneres intraorales generan el mismo tipo de archivo STL. Y un buen archivo STL es el que tiene un mayor número de triángulos. Esto es como las fotografías. A mayor número de píxeles, mejor es la foto. Pues a mayor número de triángulos, mejor es la malla de ese archivo STL y al final obtenemos un mejor archivo con el que poder trabajar de una manera más adecuada. Y la propia bibliografía nos informa de que no todos generan el mismo tipo de archivo, o el software que va asociado a ese escáner intraoral no genera el mismo tipo de archivo. Por lo tanto, es un detalle que debéis conocer. Por otro lado, pues estamos también muy acostumbrados también a ver en congresos, ver en diferentes charlas el escanear arcadas completas. Y resulta que cuando uno empieza a valorar y a estudiar un poquito los diferentes tipos de escáneres que hay actualmente a nuestra disposición, pues resulta que no todos escanean de la misma manera, o en este caso nos encontramos que no todos nos van a decir realmente la realidad de lo que es la boca del paciente. Y, sobre todo, nos encontramos que tenemos una serie de problemas que están relatados también en otros estudios, en los cuales, cuando escaneamos una hemiarcada, parece que encontramos que ahí
hay una buena correlación con lo que es la realidad de la boca del paciente, pero una vez que pasamos de una media arcada a la otra, parece que existen unas mayores discrepancias. Todas esas zonas de color rojo o de color amarillo que estáis viendo ahí, porque a veces estos estudios son difíciles de entender, están diciendo que hay una discrepancia elevada con respecto a lo que es el modelo o lo que es la boca del paciente. En este caso, este es un estudio hecho in vitro. Bien, otra serie de detalles que hay que conocer acerca de los escáneres intraorales y que no sé si todo el mundo comenta o no, es que incluso un mismo dispositivo, en función de cómo lo utilices, vas a obtener un mejor o un peor resultado. Es decir, esto de las estrategias de escaneado parece que también es importante y no en todos los escáneres intraorales se emplea la misma estrategia de escaneado, y en función de ello vas a obtener un mejor o un peor resultado. También una cosa que suele ocurrir es, pues, todos los pacientes que os entran por la puerta de la consulta, en el momento que abren la boca os podéis encontrar en algunos de ellos una gran variedad de diferentes tipos de materiales, composites, amalgamas, acrílicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función del tipo de material sobre el cual estéis escaneando, eso también va a influir en la calidad del escaneado que vais a hacer. ¿Por qué? Porque hay determinadas superficies que, por ejemplo, brillan mucho. Hay escáneres intraorales que utilizan, por ejemplo, tecnologías que no necesitan matificar la superficie o eliminar los brillos de la superficie, ¿vale? Pero incluso ese tipo de escáner, en ocasiones, cuando hay que escanear algo como es un metal, como por ejemplo un metal de un retenedor o un metal, por ejemplo, de un perno muñón colado, pues resulta que cuando lo vas a escanear no consigues escanearlo correctamente y tienes que utilizar ese polvo de óxido de titanio. Es decir, que aun cuando la tecnología del escáner resulta que no lo necesita, hay en ciertos puntos o en ciertas ocasiones en las cuales hay que utilizarlo. Y sobre todo uno de los problemas que nos suele producir también los escaneados es la saliva. Hay que tener en cuenta que cuando se utiliza este tipo de dispositivos hay que lograr o hay que intentar conseguir un correcto aislamiento o un correcto control de esa saliva, porque es la que produce generalmente más errores o más problemas cuando se interpone a la hora de escanear. De hecho, por ejemplo, con el doctor Carlos Fernández Villares, que está aquí presente, pues en su día intentamos hacer un escaneado con un dique de goma. Yo sé que hay más clínicos que están haciendo esto en su momento y que incluso, pues, por ejemplo, esto tiene mucho sentido no utilizarlo con cualquier tipo de escáner y sobre todo con aquellos que utilizan ese polvo de óxido de titanio para poder, en este caso, matificar o eliminar los brillos de la superficie, ¿vale? Este tipo de escaneado con aislamiento pues se puede hacer en determinadas circunstancias o situaciones, como por ejemplo es el caso de una incrustación o para poder escanear, en este caso, una preparación para una incrustación. Ahí veis cómo al tener el correcto aislamiento pues no tenemos problemas con respecto a que el paciente mueva la lengua, que el paciente salive demasiado, etcétera, 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 y nos permite poder hacer un escaneado de una manera libre y una manera correcta y adecuada. Pero como os digo, no se puede hacer en todas las situaciones. En este caso lo hicimos pues para hacer, en este caso, una incrustación y nos dio para poder colocar correctamente el dique y después, posteriormente, pues poder hacer, en este caso, lo que es el diseño CAD de esa restauración. Como estáis viendo ahí, pues el propio dique con el color verde nos permite poder ver muy bien o definir muy bien dónde se encuentran los márgenes de nuestra preparación. Y esto, como digo, se puede hacer con cualquier tipo de escáner y con algunos, pues incluso tiene mucho sentido pues para este tipo de restauraciones, por ejemplo, ¿vale? Y el caso, pues os lo puedo enseñar, lo que es el antes y el después. Bien, y como os estaba hablando en este caso de que si el paciente mueve la lengua, que si hay saliva de por medio, pues efectivamente uno de los problemas que nos encontramos muchas veces en la literatura científica es que muchos estudios están hechos a nivel in vitro, con lo cual en realidad no se está testando ese dispositivo o ese escáner intraoral en la situación en la que realmente tiene que trabajar o en la que va a funcionar. Pero nosotros en concreto, este grupo de investigación en odontología digital de la Universidad Complutense de Madrid, pues ha podido testar estos 3 escáneres intraorales siguiendo el mismo protocolo y del cual han salido, en este caso, 3 publicaciones. Pero hemos podido hacer una evaluación clínica con pacientes de estos 3 escáneres. Y básicamente hemos podido hacer la evaluación de la siguiente manera. En un mismo paciente hemos tenido que tallar una corona o hemos tenido que hacer una preparación dentaria para una corona de recubrimiento total y hemos hecho, en este caso, los 2 flujos de trabajo, por un lado el convencional y por otro lado el digital. Y como en prótesis lo que nos gusta mucho es mirar y observar los ajustes,
Pues eso es lo que hemos hecho. Hemos observado el ajuste que tenía la corona que venía del flujo de trabajo convencional y la corona que venía del flujo de trabajo digital a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel cervical, a nivel de la pared axial, a nivel de las fosas, a nivel de las cúspides. Hemos mirado y hemos observado y hemos estudiado cada uno de esos ajustes. No os voy a poner todos, pero sí que os voy a poner alguno que normalmente, os voy a poner uno de ellos que normalmente os interesa mucho, que es esa discrepancia marginal o el ajuste a nivel cervical. Y resulta que cuando hemos analizado los resultados de cada uno de esos escáneres siguiendo el mismo protocolo, resulta que las coronas fabricadas con el flujo de trabajo digital han tenido unos mejores resultados que las coronas fabricadas a través del flujo de trabajo convencional. Lo que quiere decir que para poder trabajar con prótesis fija, este tipo de dispositivos son dispositivos que ya se pueden emplear con unas ciertas garantías o con una cierta seguridad de obtener un buen resultado. Vamos a poner un ejemplo o un caso clínico. Ya que estamos hablando también de evidencia clínica, vamos a mostrar también lo que se puede hacer. Este es un caso en el que se van a realizar unas carillas a nivel anterior y en concreto está hecho por una de nuestras alumnas del máster de odontología restauradora basada en las nuevas tecnologías. Es un caso en el que se van a hacer 6 carillas de 3 a 3. Y ahí hemos hecho nuestras preparaciones dentarias y resulta que cuando vamos a tomar la impresión para el escáner, pues al final seguimos también un poco los mismos procedimientos que seguimos con la prótesis fija. Ahí hemos puesto nuestro hilo de retracción con el fin de poder ver y poder registrar correctamente lo que es la línea de terminación. Seguimos haciendo ciertas cosas con digital que también hacíamos con, en este caso, con las impresiones convencionales. Y una de las cosas que también tiene de bueno el digital, y por eso también pongo esta imagen en grande, es que cuando uno empieza a trabajar con este tipo de dispositivos, también creo que mejora el trabajo a nivel clínico. Se va dando cuenta uno de que no hace tan bien las preparaciones como uno pensaba. Por lo menos eso sí que me ha ocurrido a mí, o por lo menos en mi propia experiencia, ¿no? Desde que utilizo este tipo de dispositivos yo puedo ver en la pantalla perfectamente y en gran tamaño cómo he hecho esa preparación. Y al principio me daba cuenta que efectivamente no hacía las preparaciones tan correctamente como yo pensaba. Y a medida de ir trabajando con ellos, creo que he ido mejorando también mi práctica clínica. Este es un caso, como os digo, de carillas. Las carillas a veces, tomar una buena impresión para unas carillas a veces es complicado. El tomar una impresión con un escáner intraoral, pues en muchas ocasiones lo que te evita es, como ocurre por ejemplo obviamente con los elastómeros o con los materiales de impresión, son esos desgarres o esas zonas que al final pueden dar lugar a un modelo que no es preciso o que no es adecuado. Eso es una gran ventaja con respecto, por ejemplo, a este tipo de casos. Y este caso en particular, ahí veis en este caso lo que es ese archivo STL en el cual se pueden ver y se pueden apreciar bien dónde están los márgenes de las preparaciones dentarias, pero en particular este caso, y para que veáis cómo funciona realmente un flujo de trabajo digital, este es un caso en el cual cuando el técnico laboratorio recibe este archivo ya puede empezar a trabajar sin tener un modelo físico de trabajo. El técnico puede empezar a diseñar unas carillas reducidas, que luego va en este caso a estratificar, pero ya puede diseñarlas directamente por ordenador y obtener o hacer una primera parte del trabajo sin que tenga el modelo físico en mano. Y posteriormente, ya el técnico con un modelo de estas características, un modelo obtenido en este caso a través de una impresión 3D y en concreto un modelo estereolitográfico, ya puede empezar a trabajar para poder hacer o finalizar lo que es el trabajo. Este tipo de modelos son realmente interesantes. Ahora haré un poquito más de hincapié sobre ellos. Ahí veis cómo esas carillas reducidas fabricadas en disilicato de litio las está comprobando en este caso sobre el modelo, el ajuste sobre el modelo, el cual es un ajuste adecuado, óptimo. Y ahí ves ya cómo el técnico sobre ese tipo de modelo ya puede empezar a trabajar correctamente, ¿no? Ahí estamos viendo en este caso esas carillas ya postcristalizadas y el técnico puede empezar a hacer correctamente la estratificación hasta finalmente obtener esas carillas y poder al final cementarlas, ¿no? Mediante un procedimiento de aislamiento absoluto. Ahí veis el día del cementado, que está la encía un poquito en malas condiciones debido a que se ha hecho correctamente el aislamiento, pero ya podéis apreciar incluso en esa carilla cómo está todo ahí bien ajustado, cómo parece que van las cosas correctamente. Y cuando se hace la revisión al mes, pues el resultado que se obtiene en este tratamiento es un adecuado resultado.
Hago hincapié en los modelos. Los modelos no son todos iguales. Y al final, cuando trabajamos con unos modelos de este tipo, tenemos que conocer una serie de cosas. A pesar de que el técnico de laboratorio pueda confeccionar este tipo de modelos, no son todos iguales. Y un buen modelo es un modelo que nosotros decimos que tiene una alta resolución cuando el espesor de capa que conforma ese modelo, o las capas que conforman ese modelo, tienen cada una de esas capas un espesor muy pequeño. Y en este caso estamos hablando de que ese espesor, para que uno pueda hacer un trabajo correctamente de estas características, tiene que estar por debajo de las 60-50 micras. Nosotros en este caso pedimos dos modelos para hacer una comprobación y para poder hacer en este caso pues un pequeño check-in, por decirlo así, ¿no? Por un lado pedimos un modelo que sabíamos que tenía cada una de esas capas pues, un espesor de 120 micras y pedimos otro que era de 40 micras y lo único que hicimos fue probar esas carillas reducidas que se habían fabricado por una técnica de mecanizado, con una fresadora. En el modelo de 40 micras pues pudimos comprobar, o habéis visto en este caso, cómo había un correcto ajuste. No os enseña la fotografía de este modelo porque las carillas no ajustaban. Tenéis que conocer cómo se fabrican esos modelos, qué características tienen, porque hay veces que uno se lleva una sorpresa y resulta que el trabajo o el caso no sale adelante porque el modelo no es correcto, ¿vale? Entonces es fundamental. A día de hoy tenemos además diferentes tipos de maneras de poder imprimir un modelo. Las técnicas de impresión 3D o las técnicas de fabricación por impresión cada vez son más importantes y cada vez van a tener una mayor cabida también en nuestro campo. Lo tienen en muchos campos, no solo en el nuestro, en arquitectura, en medicina e incluso hasta en cocina. Y nos encontraremos que cada vez podremos hacer muchas más cosas. Pero tenemos diferentes tipos de modelos que se pueden fabricar por diferentes tipos de tecnologías. El que estáis viendo aquí, por ejemplo, es un modelo fabricado por estereolitografía, otros son modelos fabricados por técnicas de hilo fundido y también tenemos incluso modelos que se pueden fabricar por técnicas de mecanizado, como el que estáis viendo ahí a vuestra derecha, justo aquí. Bien, y resulta que la calidad en este caso de los modelos, como os digo, depende obviamente del tipo de máquina que haya fabricado ese modelo. No todas las máquinas son iguales y no todas las máquinas de fabricación nos van a dar lugar a un buen resultado. Hay que conocer y hay que saber exactamente qué tipo de máquina es con la que trabaja vuestro técnico para saber si vais a obtener un buen modelo o no. Y por supuesto también hay que conocer en este caso el tipo de material con el que se va a fabricar ese modelo, porque también parece que puede tener algún tipo de incidencia finalmente en el resultado final del modelo. Y tan importante es cómo se fabrique, que la propia literatura científica nos habla de que en función de cómo se haga esa fabricación, pues el modelo efectivamente puede tener unas mayores discrepancias con respecto a lo que es en este caso la boca del paciente. Puede tener discrepancias en cuanto a lo que es el arco completo y, por supuesto, puede haber ciertas discrepancias en lo que son, en este caso, las zonas de preparación. Con lo cual, como os digo, hay que saber y hay que conocer exactamente qué tipo de modelo es el que os fabrica el técnico de laboratorio cuando trabajáis con un flujo de trabajo digital de estas características, en el que hay que trabajar con un modelo físico. Y fijaos, volviendo un poco a algunos de los estudios que hemos realizado, esos estudios nosotros lo hemos hecho pues, con el flujo de trabajo digital utilizando el escáner integral y con el flujo de trabajo convencional. Y aquí veis pues, un modelo de escayola de ese estudio y un modelo, en este caso, de estereolitografía con el que hemos fabricado las correspondientes coronas. Yo creo que se ve la diferencia entre uno y otro. La verdad es que cuando ves, en este caso, el modelo de escayola, tiene una serie de irregularidades que obviamente no ves en el modelo que se ha fabricado a través del procedimiento digital. Es decir, que nos da un cierto plus. Los modelos lo que nos encontramos es que este tipo de resinas es difícil que se desgasten, que se rompan y al final eso repercute en que a la hora de cementar un trabajo las cosas sean mucho más sencillas o mucho más rápidas y mucho más eficientes. Ese mismo estudio o esos mismos estudios que nosotros hemos realizado con esos 3 escáneres integrales han tenido o tuvieron en este caso su continuación en una evaluación clínica con 2 operadores que no conocían la procedencia de esas coronas. Y evaluaron pues, lo mismo que vosotros evaluáis en la clínica cuando os llega una corona. Vais a evaluar si hay un correcto ajuste, vais a evaluar clínicamente los puntos de contacto, vais a evaluar la oclusión y, por supuesto, también vais a valorar si hay una correcta fricción de esa corona o de la parte interna de la corona con lo que es, en este caso, la preparación dentaria.
Y en eso influye notablemente también el modelo de trabajo con el que se está trabajando, ese modelo que os han fabricado a través del procedimiento digital, ¿vale? Haciendo referencia, por ejemplo, a uno de los escáneres o a uno de los trabajos con uno de estos escáneres, pues fijaos, sí que parece que el modelo influye en cuanto a que al final decidamos utilizar o que nos decantemos por un tipo de corona u otra. Y en este caso ambos operadores se decantaban por un mayor número de coronas digitales. Y como os digo, os han evaluado a esos operadores todos esos factores que os he puesto ahí. Y al final, haciendo un análisis global, pues se ha decidido por un tipo de corona u otro. Y, como os digo, el modelo digital o el modelo que os han confeccionado a través de ese procedimiento digital influye en que al final la corona también vaya correctamente. Bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de modelos a nivel de laboratorio, pues lo que encontramos también es que la propia literatura científica nos dice que obviamente los tiempos de trabajo en el laboratorio se vuelven mucho más eficientes, se optimiza el trabajo a nivel de laboratorio. El técnico requiere un menor tiempo de trabajo para poder fabricar este tipo de modelos. Básicamente, lo único que tienes que hacer un cierto diseño en el ordenador y lo que es la confección o la fabricación al final nos lo va a hacer la propia máquina. Con lo cual, pues por ejemplo, un modelo como este, que es un modelo alveolar o un modelo tipo Geller, generalmente conlleva un tiempo de trabajo muy elevado al técnico de laboratorio. Con estas tecnologías de impresión 3D se imprime por un lado el modelo, se imprime por otro lado lo que son los troqueles y se hace de una manera mucho más efectiva. Este es un modelo que además está fabricado con un tipo de máquina que tiene una resolución de 16 micras. Cada vez nos encontramos con modelos mucho mejores, modelos que no se ven, por ejemplo, esos veteados o esas líneas de cada una de las capas que lo acaba conformando. Es decir, que cada vez tenemos más recursos y cada vez tendremos muchos más. Uno de los puntos importantes dentro de lo que es el flujo de trabajo digital o el que llama más interés o en muchas ocasiones a los clínicos es en este caso pues, el flujo de trabajo con implantes, la toma de impresión con un escáner intraoral utilizando en este caso, tomando la impresión a lo que son en este caso los implantes, ¿no? Estamos en un punto en el cual pues un caso como este, que a mí me gusta mucho ponerlo porque es un caso que ahora veréis que no es especialmente bonito, pero es el típico caso que os puede entrar por la consulta sin ningún tipo de problema en el día a día, pues un caso como este en el cual tenemos un par de implantes en un sextante o que tenemos 2 o 3 implantes en una hemiarcada, es un caso que a día de hoy estamos haciendo sin ningún tipo de problema utilizando en este caso un escáner intraoral, sin ningún tipo de problemática. Conseguimos al final siempre unos buenos resultados en la mayoría de las ocasiones. Ahí veis el caso en el cual nosotros hemos podido tomar la impresión digital utilizando un scan body. Un scan body no deja de ser nuestro transfer de impresión digital, con el cual nosotros podemos registrar y triangular la posición del implante. Ahí veis otra imagen, en este caso por vestibular, ¿no? Y una imagen un poquito más oclusal de esos dos scan bodies. Y resulta que cuando uno va, en este caso, a ver un poquito la literatura científica qué se dice con respecto a estos casos, pues resulta que cuando hablamos y comparamos el convencional con el digital, nos encontramos que los resultados son muy similares, estamos equiparados. Hoy en día, tomar una impresión a 2 implantes o a 3 implantes en una miarcada no supone un gran reto. Con digital conseguimos generalmente muy buenos resultados y normalmente, por ejemplo, en el máster en el que nosotros estamos, pues es un estándar que los alumnos realicen este tipo de toma de impresiones sobre 2 o 3 implantes siempre con un escáner intraoral. Ahí ya veis en este caso pues, esos modelos virtuales de este paciente. Y al igual que os mostraba en el caso de esas carillas, como el técnico de laboratorio no necesita en un primer momento ese modelo de trabajo para ir confeccionando la prótesis, aquí ocurre un poco lo mismo. Puede empezar a diseñar lo que es en este caso la estructura de esa prótesis sobre implantes y al mismo tiempo pues, va diseñando o va creando lo que son esos modelos con los que luego trabajará físicamente. Ahí tenéis esos modelos porque la tecnología a día de hoy nos permite poder imprimir modelos de tal manera que ya hacemos o están previstos las zonas para luego poder colocar un análogo o una réplica de implante, como estáis viendo ahí. Ahí veis una imagen de esa prueba de estructura probada sobre el modelo y ahí veis en este caso esos modelos
de trabajo físico con los que luego el técnico de laboratorio va a terminar el trabajo. Nosotros, al ser uno de los primeros casos que hicimos, por eso también os lo pongo, pues es una prueba de estructura que luego pues comprobamos el ajuste a nivel radiográfico. Y como podéis ver, el ajuste a nivel radiográfico desde luego parece que es correcto. Por lo cual os digo, es a día de hoy un estándar que nosotros desde luego tomemos impresiones a un par de implantes con un escáner intraoral obteniendo unos buenos resultados. Finalmente, pues el técnico en este caso va haciendo su estratificación manual con las diferentes capas cerámicas hasta que finalmente pues obtiene o se consigue la prótesis final. El caso realmente es muy feo, pero el técnico la verdad es que se lo trabajó para conseguir una prótesis que estuviera integrada para un paciente de este tipo, con un buen resultado, tanto de ajuste como al final con un buen resultado de integración de esa restauración sobre esos implantes. Lo que sí que supone un gran reto, desde luego, es cuando hay que trabajar con implantes múltiples y cuando hay que trabajar con implantes múltiples en una arcada completa. Ahí sí que tenemos un gran reto y por lo menos yo creo que es prudente decir que a día de hoy no se consigue obtener una impresión digital correctamente a múltiples implantes. Desde luego no en todos los casos, puede haber alguna excepción que luego en este caso os mostraré que en la cual sí se puede hacer. Pero además, para poder obtener una impresión a una arcada completa, influyen muchos factores que al final van produciendo pues, una serie a lo mejor de errores. Influyen, por ejemplo, la experiencia que tenga el operador. Cuando os compréis un escáner intraoral, tendréis que aprender a manejarlo y tendrá una curva de aprendizaje para que lo sepáis utilizar correctamente. También influye, por ejemplo, cosas tan importantes como puede ser la angulación o la profundidad del implante. Y la profundidad del implante, pues por ejemplo, influye en algo que os mostraré posteriormente. Pero también incluso el que obtengamos un mejor o un peor resultado cuando escaneamos, y en este caso este estudio está hecho sobre implantes, pues depende muchas veces del software al que esté asociado ese escáner. Si habéis visto, pues, y si estáis un poquito indagando acerca de los escáneres intraorales porque tenéis la idea de comprar uno para la clínica, habréis visto que hay algunos escáneres que los distribuyen diferentes tipos de casas comerciales. Y muchos de ellos lo que nos encontramos es que no utilizan el mismo tipo de software. Y al no utilizar el mismo tipo de software puede hacer que el escáner no escanee siempre de la misma manera. En este estudio, ya os digo, con el mismo tipo de escáner se utilizaron dos tipos de software diferentes que controlaban, en este caso, el escáner intraoral y resulta que no obtuvieron los mismos resultados con el mismo tipo de dispositivo. Como os decía, otra de las cosas que también es importante saber y conocer y que también la propia literatura científica así lo tiene en cuenta, es que el scan body, que es ese transfer de impresión digital, para que me entendáis, pues es también importante. Y es importante el diseño que tenga el scan body, es importante si el scan body tiene una mayor o una menor longitud, porque si, por ejemplo, el implante está en una posición muy subgingival, si no se ve correctamente las diferentes caras planas o las diferentes zonas que permiten luego poder triangular la posición del implante, pues al final no obtenemos un buen resultado. Incluso también influye el tipo de material en el que esté confeccionado ese scan body. Nosotros también hemos tenido alguna experiencia de intentar hacer algún caso utilizando, pues, por ejemplo, un transfer de impresión convencional y utilizarlo como un scan body. Y estamos en el punto en el que estamos intentando o vamos a conseguir que con un simple transfer de impresión, como el que podéis tener en la clínica, se pueda llegar a hacer una impresión digital y podáis, en este caso, resolver un caso de una rehabilitación sobre un implante, por ejemplo. Estamos en ese punto de intentarlo y creo que lo llegaremos a conseguir. Otra de las cosas que también influye notablemente, y así también lo dice la literatura científica y también así podemos avalar el por qué no funcionan los escáneres intraorales para este tipo de casos, pues es la distancia entre implantes. La distancia entre implantes juega un papel fundamental y, por ejemplo, no es lo mismo obtener la posición entre esos dos implantes con una distancia menor que obtener finalmente la posición y la relación entre esos dos implantes cuando están situados en distintas semiarcadas. Al final resulta que la distancia entre un implante y otro es importante y la propia literatura nos dice que cuando estamos trabajando con implantes que tienen una distancia superior entre ellos a 40 milímetros no obtenemos un buen resultado y de ahí el por qué muchas veces no conseguimos hacer este tipo de casos.
Aunque también a nivel in vitro, y lo digo a nivel in vitro porque una cosa es testar el escáner intraoral in vitro y otra cosa es testarlo a nivel clínico, que no son las mismas condiciones, parece que algunos autores, pues con este tipo de casos de un desdentado total con varios implantes, ya están obteniendo buenos resultados con diferentes tipos de escáneres y parece que podría llegar a conseguirse. Yo no tengo ninguna duda de que va a llegar el punto en el momento en el que con cualquier tipo de escáner intraoral, pues al final consigamos escanear una arcada con múltiples implantes de un desdentado total con una fiabilidad del 100%. Yo quiero poneros este caso, es un caso en el que he tenido una pequeña participación, un caso que ha hecho un buen amigo mío, sobre todo además me gusta ponerlo porque se han tratado pacientes con una problemática o con una patología sistémica importante, una patología en este caso que es la epidermolysis bullosa, y este tipo de pacientes, por ejemplo, son muy difíciles de tratar porque al más mínimo roce o al más mínimo contacto con algún tipo de objeto acabas produciendo una serie de úlceras bastante importantes en la boca, con lo cual tomar una impresión convencional a este tipo de pacientes supone un gran reto y un gran problema. Por eso pongo ese caso, yo tengo una pequeña participación y me gusta ponerlo sobre todo por eso, porque además con este tipo de dispositivos conseguimos que los pacientes pues en muchas ocasiones tengan una mejor experiencia a la hora de la toma de impresión. Ahí veis el caso, es un caso de implantes múltiples, en este caso de un desdentado total, donde los implantes se sitúan en una situación bastante anterior por las condicionantes que tiene el caso y que ha escaneado intraoralmente. Ahí veis el diseño de la estructura y ahí veis en este caso tanto la estructura superior como la inferior que tienen un correcto ajuste. Posiblemente influye también el número de implantes con el que estéis trabajando y por supuesto las posiciones y las localizaciones de esos implantes y las distancias entre ellos. Yo creo que se puede en algunos casos llegar a conseguir en un desdentado total hacer este tipo o llegar a conseguir hacer una rehabilitación sobre implantes, pero no en todos los casos y no en todas las situaciones. No se puede conseguir en el 100% de los casos, solo en algunas situaciones a lo mejor muy concretas. Perdonadnos por la foto porque no es un caso fácil de fotografiar porque el simple hecho también de meter un espejo en boca es realmente complicado, pero finalmente pues consiguió a través de este procedimiento pues obtener un buen resultado con esas dos rehabilitaciones, tanto superior como inferior. Lo que sí que realmente funciona, y ya en su día lo describimos, ya en este artículo del año 2014, es la fotogrametría. La fotogrametría es una técnica de alta fiabilidad que nos permite poder, en este caso, registrar las posiciones espaciales de esos implantes o los vectores directores de posición de esos implantes. Nosotros en este artículo ya lo describimos la técnica con 3 casos clínicos. Y esta técnica de verdad sí que es una técnica que efectivamente parece que sí funciona, porque eso es una estructura que veis ahí sobre esos 6 implantes con un correcto ajuste y donde las sensaciones que tuvimos en este caso al atornillarla era de que había un buen ajuste de esa estructura. Esto sí funciona en cuanto a lo que son implantes múltiples, pero es una técnica que a pesar de que funciona muy bien y que parece que ya hay algún estudio que empieza a relatarlo con pacientes, tiene una serie de desventajas. Es una técnica que no se puede utilizar, por ejemplo, en casos en los que tengas un único implante. Siempre necesitas tener un par de implantes porque ahí, en este caso, o necesitas que haya un par de ellos para poder triangular las posiciones entre ellos. Un único implante no te permite poder hacerlo. Y además, siempre necesitas algo más. Necesitas, en este caso, pues una toma de impresión convencional o una toma de impresión con un escáner intraoral para poder registrar los tejidos blandos, porque este sistema lo único que registra son posiciones entre implantes. Lo que es en este caso la información de los tejidos blandos o lo que es en este caso la información de los dientes no te la va a registrar. Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta y además si lo quieres hacer con un escáner intraoral, el inconveniente que tiene es que tienes que tener 2 dispositivos en la clínica y eso a nivel económico desde luego pues supone una alta cuantía en mi opinión. Con lo cual, pues bueno, es una técnica que ahí está y que ahí puede funcionar, pero que tiene esa serie de desventajas y que también hay que conocerlas, porque hay mucha gente que no las conoce, hay gente que se piensa que se puede hacer todo con esto y solo se puede trabajar con implantes y siempre y cuando haya por lo menos un par de implantes, porque con un implante unitario no se puede trabajar. Bien, ya que hablamos de un implante unitario, pues este es un caso estándar que se hace a día de hoy sin ningún tipo de problemática con un escáner intraoral. Lo que pasa es que este caso tiene una particularidad. Os he insistido y os he hablado mucho de lo que es en este caso los modelos de trabajo, de cómo se imprimen esos modelos de trabajo,
pero también a día de hoy, con los materiales que hoy tenemos y con las técnicas de fabricación que tenemos, es posible trabajar sin un modelo de trabajo físico. Se pueden hacer, en este caso, restauraciones o se pueden fabricar restauraciones ya a forma completa sin que tengamos que trabajar sobre un modelo de trabajo. Ahí, por ejemplo, veis el caso. Tanto el pilar como la corona se han fabricado con una técnica de mecanizado, con una fresadora, sin necesidad de tener el modelo de trabajo. Esa es una corona, en este caso, fabricada en una circona monolítica, que lo único que ha hecho el técnico en este caso es simplemente caracterizarla o simplemente maquillarla para darle pues, un poquito más de gracia a la corona, por decirlo así. Y sí que la propia literatura ya nos empieza a relatar o ya nos empieza a decir que este tipo de protocolos de trabajo, pues por ejemplo, para lo que son implantes unitarios, con materiales totalmente cerámicos o con materiales que nos permiten hacer restauraciones monolíticas, parece que se pueden empezar a hacer, que tienen bastante sentido y que es posible que en 2 citas podáis colocar correctamente la restauración sin ningún tipo de problemática. Uno de los problemas que nos encontramos muchas veces con la evidencia científica es que los tiempos de observación de los estudios pues, a veces son limitados, eso solamente son 2 años, pero ya nos empieza a dar una información de que algo que estamos haciendo pues, puede realmente llegar a funcionar correctamente y que puede trabajarse con ello. Y como os decía, se puede hacer este tipo de protocolos de trabajo sin necesidad de un modelo de trabajo físico porque a día de hoy tenemos una amplia oferta de diferentes tipos de materiales que nos permiten hacer esas restauraciones monolíticas, esas restauraciones ya fabricadas a forma completa. Tenemos todo tipo de materiales, es decir, tenemos disilicato de litio, silicatos de litio, tenemos también incluso circona, tenemos muchos tipos de materiales con los que poder realizar nuestras restauraciones. Y además parece que tiene bastante sentido esas restauraciones porque si las comparas, por ejemplo, en cuanto a resistencia mecánica, una restauración monolítica frente a una restauración en la cual lo que se ha hecho es estratificar el núcleo manualmente, el técnico ha ido poniendo capas cerámicas, pues resulta que nosotros mismos hicimos un estudio en el cual obtuvimos mejores resultados con las coronas monolíticas frente a coronas de disilicato de litio estratificadas manualmente y frente a coronas de óxido de circonio con un núcleo de óxido de circonio estratificadas también manualmente. Es decir, que estos materiales también en cuanto a resistencia mecánica parece que son materiales que son interesantes y como os digo, dentro de lo que es ese flujo de trabajo digital son fundamentales para poder llevarlos a cabo. No solo hay ese estudio, que en este caso lo hicimos el grupo al que yo pertenezco, sino que también hay más estudios en la literatura que empiezan a avalar que este tipo de restauraciones para hacer, por ejemplo, una corona, son restauraciones que tienen unos valores de resistencia de verdad elevados y suficientes para poder trabajar correctamente en boca. Y además, pues una de las cosas que nos suele ocurrir a todos cuando trabajamos a nivel clínico es que nos venga un paciente con un chipping o que nos venga con una cerámica fracturada. Y existen diferentes tipos de situaciones en las cuales hay un mayor riesgo de que eso ocurra. Es decir, que ese tipo de materiales pues parece que empiezan a tener su sentido o que empiezan a poder utilizarse de una manera que nos permitan incluso disminuir posibles complicaciones en el tiempo, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo con materiales cerámicos, también para trabajar en este caso sobre implantes y en concreto sobre ese implante unitario que estáis viendo ahí. Podemos trabajar con materiales cerámicos que nos permitan, pues por un lado, hacer la corona y por un lado también hacer en este caso lo que es el pilar. Ahí lo estáis viendo para un sector posterior, una zona donde obviamente la carga es mucho mayor que a nivel anterior. Ya ahí veis que hemos fabricado, en este caso hemos confeccionado pues, una corona en disilicato de litio y por otro lado hemos fabricado el pilar también en el mismo tipo de material para un sector posterior. Ahí veis simplemente lo que es la prueba de esa restauración a nivel de boca para poder chequear y comprobar otra cosa que también nos resulta interesante, que es ver si la oclusión que nos dan los escáneres intraorales es similar a lo que nosotros vemos en boca. Intentamos verlo muchas veces con un papel articular, intentamos en este caso evaluar y comparar los contactos y muchas veces, o la mayor parte de las veces, por lo menos en mi propia experiencia clínica, parece que coinciden. Un material cerámico, como es en este caso el disilicato de litio, que se ha cristalizado y que se ha unido a una base de titanio para que en este caso la cerámica no entre en contacto directo con la conexión, sino que este sea el elemento intermedio. Ahí veis el resultado a nivel de lo que es el pilar, a nivel de boca.
y en este caso cómo queda la corona a nivel posterior. Pero este caso, por ejemplo, se ha hecho con un flujo de trabajo digital en el cual está basado en este tipo de materiales o en este tipo de restauraciones monolíticas, pero en el cual pues, un paciente puede entrar por la puerta de la consulta y salir en la misma cita con esa restauración también colocada. Es decir, es lo que se llama un flujo de trabajo chairside, básicamente en el cual pues en un mismo equipo tenemos integrado lo que es el escáner intraoral, tenemos por un lado integrado lo que es el software de diseño y esto a su vez está asociado a una fresadora con la cual podemos fabricar ese tipo de restauraciones. Posiblemente el sistema CEREC, que es el que más conocéis, fue obviamente el primero, pero cada vez más nos vamos encontrando que hay diferentes casas comerciales que asocian ese escáner a un software de diseño y finalmente a lo que es en este caso a una unidad de mecanizado. Y cada vez hay más casas que asocian este tipo de dispositivos con una fresadora con la que poder confeccionar las restauraciones para poder hacerlas en una única cita. Si os he hablado antes de que la curva de aprendizaje con un escáner intraoral pues es una curva que existe y que hay que aprender a utilizarlo correctamente, pues aquí lo que nos encontramos básicamente es que hay 3 curvas de aprendizaje. Hay que aprender a escanear, hay que aprender a diseñar correctamente y luego hay que saber gestionar correctamente todo lo que es la fase de fabricación. Pero casos como este, que es un caso típico que os puede llegar a la consulta y que por lo menos nos ha ayudado mucho a mejorar incluso nuestra práctica clínica en lo que es la odontología conservadora, pues es posible hacer en este caso esa restauración y diseñarla y colocarla en la boca, como estáis viendo ahí, ese es el diseño en el bloque, ahí tenemos el bloque de material que hemos utilizado y finalmente cómo sale esa restauración. Podemos llegar a hacer esa restauración y cementarla en boca en un periodo de tiempo realmente corto, en 1 hora y media es posible poder hacer un trabajo de estas características con un buen resultado tanto a nivel de estética como a nivel, en este caso, de lo que es resistencia mecánica. Incluso cuando empezamos a ver un poquito lo que hay en la literatura, pues por ejemplo los últimos estudios que hay de este tipo de flujos de trabajo digitales ya empiezan realmente a avalar o ya empiezan a encontrar que los resultados de ajuste de ese tipo de restauraciones sobre la preparación dentaria están muy equiparados, por ejemplo, a la toma de impresión con un escáner intraoral y mandarlo, en este caso, al laboratorio a realizar. O sea que a día de hoy es algo que es perfectamente posible. Pero que, por ejemplo, se obtenga una restauración que tenga un buen ajuste, que tenga una adecuada forma. Una de las cosas que nos suele ocurrir con este tipo de flujos de trabajo es que de lo que nosotros, en este caso, diseñamos a lo que nosotros obtenemos una vez que hemos fabricado, hay veces que no se parecen mucho las cosas. Y eso ocurre básicamente pues, por el calibre, por el tipo de fresa que se emplea, que eso puede hacer en este caso que obtengas un mejor o un peor resultado en la restauración que tú has fabricado. Y eso también está relatado en la propia literatura. Por ejemplo, en este estudio hacen en este caso una comparativa entre distintas unidades de fresado, o la misma unidad de fresado en la cual se han utilizado diferentes tipos de fresas y encuentran ciertas diferencias en cuanto a lo que es en este caso la forma final que se obtiene de esa restauración. En cuanto a estética, a día de hoy, con este tipo de materiales también es posible encontrar o obtener un buen resultado. Este es un bloque que está pensado de tal manera que no es de un único color, sino que tiene diferentes vetas de color que permiten finalmente pues, obtener un resultado como estáis viendo ahí de esa corona de ese primer premolar. Pero incluso, como os digo, esto lleva un proceso en el cual hay que aprender a escanear, hay que aprender a diseñar correctamente y luego hay que aprender un poquito a manejar lo que es todo el tema de la fabricación. Este es uno de los casos que a nosotros muchas veces nos resulta más difícil, el hacer un tratamiento, pues, por ejemplo, para hacer un par de puentes Maitland como se hizo en este caso. Un chaval de unos 16 años que no se ha previsto, pues obviamente, ni colocar unos implantes, ni tampoco teníamos, obviamente, previsto tallarle los dientes para ponerle ahí unos puentes, sino que había que intentar solucionarle pues, ese problema estético a nivel anterior con algo que fuera lo menos invasivo posible. Y ahí, pues como estáis viendo, ese es el protocolo de trabajo con cualquier tipo de escáner en el cual se escanea, pues obviamente, lo que es la arcada en la que van a ir, en este caso, nuestras restauraciones. También se hace un escaneado, obviamente, a nivel de la arcada antagonista y un escaneado vestibular de ese caso.
Y luego pues se puede intentar, o sea, consigue hacer lo que es el diseño, pues a lo mejor de esos 2 retenedores que van a ir a cada uno de esos dientes. Y esto al final pues conlleva, como os digo, una curva de aprendizaje. Para poder llegar a diseñar esto hay veces que hay que estar constantemente trabajando y haciendo un ensayo-error y diferentes tipos de pruebas hasta que finalmente pues puedes obtener un diseño de estas características para sustituir esos 2 laterales. Como os digo, muchas veces lo que sale de la fresadora o lo que sale en este caso de la unidad de mecanizado, pues hay veces que no es exactamente lo que tú habías diseñado, sino que hay que hacer en este caso pues una finalización directamente a mano. El propio clínico tiene que hacer un acabado de esas restauraciones. Podemos en este caso probarlas directamente en boca para ver el resultado o el aspecto que tienen y las podemos simplemente caracterizar o dar una textura para poder en este caso pues hacer que esos 2 laterales pues queden de una manera más adecuada. Y nosotros en concreto, pues en el máster de odontología restauradora tenemos también la gran suerte de tener técnicos que colaboran con nosotros que nos permiten pues poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? El poder luego caracterizarlos, el poder maquillarlos para poder finalmente darle un acabado adecuado. Ahí veis en este caso pues esas 2 restauraciones ya cristalizadas y ya con esos maquillajes fijados en boca, fijados en la restauración, y ahí estáis viendo lo que es en este caso el cementado de ambas restauraciones con un aislamiento absoluto. Y ya podéis prever que hay una serie de caracterizaciones que al final nos permiten poder integrar correctamente esas 2 restauraciones en la boca de este paciente. Ese es el resultado final. Y al final todas estas restauraciones se han conseguido poder hacer de una manera correcta sin necesidad de tener un modelo físico en la mano, sino que todo ello a través de un flujo de trabajo sin necesidad de trabajar con un modelo de escayola, por ejemplo. Ahí veis el resultado final con respecto a lo que es en este caso la sonrisa del paciente, obteniendo un adecuado o un buen resultado. Este siempre es un punto un poco conflictivo en el que todos los casos se pueden hacer con Shersa y no se pueden hacer con este tipo de flujo de trabajo. Yo pienso que no. Hay casos que sí se pueden acometer o sí se pueden llegar a realizar, pero hay casos en los cuales pues, la destreza que tiene un técnico de laboratorio a la hora de poder ir poniendo las diferentes capas cerámicas y conseguir pues, una correcta caracterización y un correcto mimetismo de una restauración, pues nosotros no lo podemos llegar a conseguir o obtener. Lo que hacen los técnicos con esas capas cerámicas, poniéndolas poco a poco hasta poder conseguir en este caso una restauración que tenga un adecuado color, que tenga una adecuada caracterización, con un sistema Chersai a día de hoy, yo creo, en mi opinión, que muchas veces es bastante complicado o bastante difícil de llegar a conseguirlo. Por ejemplo, mucho más en un caso como este, que se trata de un solo central, que es normalmente un caso que suele llevar en muchas ocasiones por grandes complicaciones, ¿no? O que necesitas de un gran técnico que te permita obtener un buen resultado. Bien, yo creo que no quiero tampoco marearos mucho más, son justo ahora mismo las 10 de la noche aproximadamente, con lo cual creo que es buen momento para terminar y finalizar. Yo quiero terminar pues, diciendo que todo esto que habéis visto aquí yo no lo he hecho, básicamente. Esto es gracias al esfuerzo y al trabajo de un gran equipo de personas que trabajan muy duro día a día y que además pues, también tienen la buena fortuna de además conseguir pasárselo bien, ¿no? Porque, bueno, pues además los juguetitos que tenemos normalmente en el máster de odontología restauradora, pues los utilizamos a veces entre nosotros pues, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Los alumnos, en vez de irse con una orla en papel, pues se van con una orla digital, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como veis, somos muchas personas y algunas de ellas pues no nos ha dado tiempo o no hemos encontrado el momento como para poder, en este caso, escanearles y poderles incluirle dentro de esta orla, ¿no? A muchos de ellos pues sí les tenemos aquí incluidos y a algunos yo creo que les tendremos que volver a escanear, porque yo creo que, por ejemplo, al doctor Carlos Fernández Villares, que está aquí sentado, aquí en esta imagen sale un poquito más gordito de lo que está ahora, porque se ha quedado tremendamente delgado. Entonces, posiblemente habrá que volver a escanearle nuevamente, ¿no? Ya os digo, yo soy una parte muy pequeña de un gran grupo de personas que además pues, bueno, está comandado, liderado en este caso por el profesor Pradíes, que es el que me ha invitado hoy a dar esta charla. Y ya os digo, trabajamos muy duro pues, para poder hacer todo este tipo de cosas y para poder acercarlos al resto de compañeros, ¿vale? Así que
Muchísimas gracias a todos por prestarme atención y por haber venido hoy a las 9 de la noche a escucharme. Muchas gracias.